en la profundidad, tu inagotable amor. Oh. Que eres tú, Señor, ese amor que nunca falla, ese amor que siempre está allí, Señor, cuidándonos, protegiéndonos, ese perfecto y puro amor que echó afuera todo el temor, Señor, perfecto y puro amor, echa afuera todo temor, Señor, es un amor inagotable, es un amor que es eterno, Señor, y hoy podemos todos acercarnos al trono de tu gracia para poder hallar misericordia, para poder encontrar ese perfecto y puro amor que solamente viene del Padre, Señor. Porque tal vez nos hemos acercado, Señor, a amores condicionados como los del ser humano. Nosotros los hombres muchas veces amamos condicionadamente, Señor. Y cuando amamos así, Señor, entonces no encontramos respuesta del otro y eso nos hiere y eso hace que nuestro corazón se aflija, que nuestro corazón en ese momento se quebrante por la decepción, porque creemos y esperamos cosas de las demás personas, Señor, pero en tu amor es distinto, Señor. Tú eres, Señor, fuente de amor inagotable. Tú eres amor lindo, amor precioso, Señor, como nunca antes lo hemos imaginado, Señor. Tú nos diste ese amor, Señor, que el mundo no pudo darnos. Tú nos diste ese amor que la sociedad, una persona, un hombre, una mujer no pudo dar. Ese amor, Señor, que tal vez un padre no pudo dar. Tú nos lo diste a nosotros, Señor, y por eso te glorificamos, por eso te adoramos en esta mañana, por eso te bendecimos, por eso hoy levanta tus manos ahí en casa y dile, Señor, gracias por ese amor inagotable. Cierra tus ojos ahí en casa y dile, Señor, gracias por ese amor perfecto y puro que tú me has brindado. Hoy me siento amado por ti, me siento amado por tu presencia, Jesús. Siento tu amor que en esta mañana cubre mi vida, cubre mis brazos, Señor. En esta mañana cúbreme con ese amor inagotable que solamente tú sabes dar, Jesús amado. Por eso te adoramos y por eso te bendecimos y oramos para que en esta mañana, Señor, tu palabra, Señor, nos cubra con ese puro y perfecto amor. Que tu palabra, Señor, hoy guarde nuestro corazón, Señor, de cualquier circunstancia que estemos pasando. Que tu palabra, Señor, hoy guarde nuestro corazón de cualquier cosa que podamos estar viviendo en este momento, Señor, ya sea cualquier quebranto en la salud, cualquier quebranto, Señor, en nuestra área emocional. No sé qué estás viviendo en casa, pero tú vas a decirle, Señor, yo sé que tu perfecto y puro amor hoy me cubre, tu perfecto amor me guarda, Señor, y me quita y me libra de todo temor, Señor. Y por eso me acerco a ti, que eres fuente de amor inagotable, que eres eterno y maravilloso. Señor, te honramos, te bendecimos en esta mañana y pedimos que tu presencia, Señor, fluya en nosotros, Dios, y que tu palabra traiga vida y entendimiento, Señor. Tu palabra dice, Señor, que el verbo se hizo carne. Y te pedimos que tu palabra, el verbo, se haga carne en nosotros, Dios. Dice Juan 1:14 que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito de Dios, Señor. Por eso queremos ver tu gloria en esta mañana, Señor. Dice Colosenses 1:16-17 que tú eres la imagen visible del Dios invisible, y por eso hoy a ti queremos verte, y por eso toda imagen distorsionada de Dios en esta mañana tiene que salir en el nombre de Jesús. De ver a un Dios acusador, de ver a un Dios justiciero, de ver a un Dios gobernante. Hoy esa imagen, Señor, se va en el nombre de Jesús, Señor. Hoy oro para que te veamos a ti tal cual como eres, Dios. Un Dios bueno, un Dios que perdona, un Dios que ama, un Dios de fuente de amor inagotable. Ese eres tú, Jesús. Ese eres tú, Señor. Y en esta mañana queremos bendecirte, en esta mañana queremos decirte, Señor, que queremos pasar tiempo contigo, Señor. Bendícenos a través de tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, buenos días. El Señor les bendiga. El Señor les guarde a todos y a todas. Qué bueno poder estar hoy en la casa del Señor, estar aquí en su casa donde nosotros contemplamos su belleza, pero también allá, porque la iglesia somos todos. La iglesia no solamente es un templo, son las cuatro paredes. La iglesia somos nosotros, el cuerpo de Cristo. Allá tú en casa, tu familia, nosotros somos la iglesia, todos donde quiera que estemos, y por eso estamos contentos, estamos felices, porque hoy es un domingo de celebración, es un domingo donde podemos decirle gracias, Señor, porque es este día que es especial para ti, es un día especial que solamente apartamos este momento para estar contigo, Señor Jesús, y
por eso damos gracias, porque aunque no estemos juntos en el cuerpo, estamos conectados en el espíritu, estamos conectados, así como cuando nos conectamos a una red Wi-Fi todos y todos nos pegamos a esa red Wi-Fi. Yo te invito para que en esta mañana tú te pegues al Wi-Fi del cielo y te puedas conectar con la fuente de vida eterna, con el Dios de, como cantábamos ahora, el amor inagotable que Él nos da, el Jesús que nos da esa fuente de amor inagotable. Y por eso hoy damos gracias por su palabra. Proverbios capítulo 4, versículo 23, nos dice la escritura que por sobre toda cosa guardada debemos guardar nuestro corazón. Y ese es el tema de esta mañana: cuida nuestro corazón. Cuidemos nuestro corazón. Por sobre toda cosa guardada, guarda nuestro corazón. Y vamos a ver cómo es que nosotros tenemos que guardar el corazón y cómo es que el Señor guarda nuestro corazón de muchas circunstancias, de muchas cosas que tenemos que atravesar para que nuestro corazón sea limpiado, para que nuestro corazón sea purificado, para que nuestro corazón sea distinto, sea diferente. Por eso hoy en esta mañana vamos a decirle: Señor, cuida mi corazón. Señor, cuida mi corazón. La palabra dice en Hechos capítulo 14, versículo 21 al 22. Hechos 14, 21 al 22, lo quiero compartir en la Nueva Versión Internacional. Dice: después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, dice la palabra, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, a Iconio y Antioquía, fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. Y mire lo que dice después la escritura, dice: porque es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios, les decía. Es decir que usted tiene que decir en caso: es necesario que yo pase por muchas dificultades para poder entrar en el reino de Dios. Las pruebas son necesarias en nosotros, porque las pruebas revelan lo que hay en nuestro corazón. Las pruebas revelan qué pasa dentro de nuestro interior, qué es lo que pasa en nosotros. Revela nuestro pecado, revela nuestros pecados ocultos, como decía Salmo 19, y David oraba y decía: Señor, muéstrame, déjame ver mis pecados ocultos, los que yo ni siquiera puedo ver. Y entonces esas pruebas hacen que revele lo que hay en el corazón de nosotros, ¿sí? Pero ¿qué es lo importante? Lo importante es saber que cuando saquemos eso y en las pruebas saquen eso, es saber cómo vamos a reaccionar ante eso. Entonces, para que nosotros podamos ir entendiendo, para poder cuidar el corazón, para que nuestro corazón sea cuidado y dárselo en las manos del Señor, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que en nosotros hay pecado, reconocer que en nosotros hay fallas, hay errores, hay situaciones que nosotros no podemos contener y que continuamente fallamos ante todas las cosas. Tenemos que reconocer el pecado delante de Dios, porque cuando reconocemos ese pecado, entonces le decimos al Señor: Señor, mira, yo te necesito. Señor, mira, tú sabes que algo está pasando con mi vida que está mal. Pero la persona que no reconoce el pecado es una persona orgullosa, es una persona que la soberbia dice: no, yo no tengo necesidad de eso, yo me creo perfecto, creo que todo está bien. Y eso es un problema en el ser humano, porque cuando no reconocemos que somos personas, que somos gente expuesta continuamente a fallar delante de Dios, mi corazón se altiva, mi corazón se enorgullece, y ese orgullo es lo peor que le puede pasar a un ser humano, y eso es lo que no tenemos que permitir. Por eso hay que reconocer siempre que nosotros fallamos delante del Señor y que nosotros necesitamos de su gracia todo el tiempo. Y obviamente tenemos que reconocer esos pecados, pero sin llegar a la condenación, porque hay personas que llegan al otro extremo, llegan a la condenación, a condenarse, a decir: no, estoy mal y entonces yo el pecador, el más arrastrado. No, porque la palabra dice en Romanos 8:1 que no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Es decir, que ese sentimiento de culpabilidad, de arrepentimiento, me tiene que llevar a buscar al Señor, me tiene que llevar a buscar a Cristo. Por ejemplo, el pecado de Pedro fue negar a Jesús. Y cuando Pedro peca, entonces se va allá al patio de Caifás y llora amargamente, dice la palabra. El pecado de Judas fue traicionarlo, lo vendió por plata. El pecado de David fue el adulterio, el homicidio, ¿sí? Muchos pecados. Entonces yo quiero preguntarte: ¿cuál es tu pecado? ¿Cuál es mi pecado? Y vemos que grandes hombres de Dios le fallaron al Señor, pecaron.
y vamos a ver las reacciones y qué fue lo que pasó, porque eso es lo importante cuando queremos guardar el corazón. ¿Cómo es mi primera reacción ante eso? Porque cuando yo reacciono apartándome, saliéndome de la iglesia, no volviéndome a conectar, entonces es ahí donde el diablo me agarra y soy presa fácil para el enemigo. Pero es cuando más tengo que acercarme al Señor. Es como cuando el enfermo quiere salirse del hospital y entonces está enfermo y dice: no, yo me quiero salir, déjeme que yo me voy. Y los enfermeros y el médico está: venga para acá, no se vaya, que usted está enfermo, necesita. Yo siempre he dicho que la iglesia la componemos gente con tantas imperfecciones, con tantas cosas que necesitamos de su gracia infinita. Esa es la iglesia. La iglesia es como ese taller de carros donde uno entra y lo llevan a reparar, y entonces este tiene la puerta mala, el otro tiene una llanta, el otro tiene el motor, el otro tiene esto. Esa es la iglesia de Cristo, la que necesitamos ser reparados, la que necesitamos ser transformados por su gracia y por su infinito amor y poder, porque venimos al Señor con un corazón destruido, venimos al Señor con un corazón totalmente quebrantado. Yo no sé usted cómo llegó al Señor, pero yo llegué en una forma difícil, llegué quebrantado, llegué con muchas situaciones difíciles, pero gracias al Señor entonces nosotros podemos entender hoy que todas esas pruebas, todos esos procesos por los cuales vivimos nos es necesario para poder entrar al Señor. Entonces la Biblia dice que en el primer momento en que Pedro negó al Señor, cantó el gallo, y en ese momento Jesús lo mira, y entonces, pero todo el mundo piensa que es una mirada condenatoria, ¿no? Como Pedrito, ¿no? Con esa boca me decías que me amabas, y no es así, ¿sí? Fue una mirada de consuelo, de decirte: Pedro, yo sabía lo que iba a pasar contigo. Y Jesús le mira y le dice: tranquilo, ya te lo había advertido, pero no te preocupes. Y entonces dice la Biblia que Pedro va al patio de Caifás y sale llorando amargamente. Dice que le duele en su corazón y sale llorando amargamente ese momento en que Pedro niega al Señor, y muchas veces nos ha pasado a nosotros. Entonces esa fue la primera reacción de Pedro. Pedro lo primero que hizo fue negarse, y lo primero que hizo fue salir corriendo y llorar amargamente. En el caso de David, la primera reacción ante su pecado, cuando él peca con Betsabé, la primera reacción fue otra peor, que fue mandar a matar a Urías Eteo, que fue el esposo de Betsabé, y para cubrir su pecado manda a matarlo. Y entonces muchos reaccionamos de una forma buena, otra forma mala. La primera reacción de Judas fue terrible. Judas, en el momento en que traiciona al Señor, lo primero que hace es irse a colgar y quitarse la vida, porque Judas no entendió la gracia, no entendió que había un Jesús lleno de gracia, lleno de amor, lleno de bendición, que quería transformarlo y sanarlo. Y muchas veces eso pasa en el ser humano cuando el corazón está tan dañado. Lo primero que hace es culparse, y el diablo lo acusa, y el enemigo te mete tantas cosas que lo que trata es de apartarte, porque él sabe que si te aparta de Jesús, entonces eres presa fácil otra vez para el suicidio, para la depresión, tal como le pasó a Judas. Entonces tenemos que, la primera reacción que tenemos que tener es esa reacción de correr ante el Señor, de venir ante sus pies. Y lo otro que tenemos que reconocer es la raíz del pecado. ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso que me llevó a pecar? ¿Qué fue lo que me llevó a hacer las cosas totalmente diferentes? Por ejemplo, en el caso de Pedro, el caso que lo llevó a pecar era la envidia. Pedro tenía una envidia increíble por la relación que existía entre Jesús y Juan, y por eso Pedro tenía un ego y decía: no, yo nunca te negaría, yo nunca haría las cosas, yo siempre estaré contigo. Y era el ego, el orgullo que él tenía todo el tiempo, y eso precisamente era lo que el Señor quería trabajar en Pedro. Quería trabajar esa envidia con Juan, ese orgullo de creerse el mejor discípulo, el mejor siervo. Ese orgullo es el que quería levantar, y entonces a él le daba piedra, y por eso el Señor Jesús lo confrontaba enfrente de todo mundo. Y entonces palabras como le decía cuando le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás, mira, hey. Y entonces enfrente de todo mundo, y entonces como se creía tan el discípulo, eso lo avergonzaba. Pero el Señor Jesús lo hacía con el propósito de quebrantarle el orgullo, con el propósito de bajonear a Pedro en un sentido bueno, para que Pedro pudiera sacar todo ese tipo de cosas que habían en su corazón, que no le permitían ser bendecido por Dios. Por eso le decía el Señor Jesús: sí, cuando le dijo: ay, nunca te negaría, el Señor Jesús dijo: tranquilo, Pedro, no te preocupes, me vas a negar y tú vas a ser el primero. Y entonces Pedro decía: Dios mío, ¿qué pasa aquí? Y ese tipo de cosas empezaron a sacar todo lo que hay en su corazón. Y el Señor Jesús, cuando estaban en el Getsemaní, la noche anterior antes de la crucifixión, viene y le dice: no puedes dormir aunque sea una hora, no puedes orar aunque sea una hora, te dormiste una hora, Pedro. Y entonces eran las confrontaciones que Jesús tenía con Pedro, era el discipulado, el proceso que estaba viviendo Pedro para poder sacar lo que había en su corazón. Y entonces
Otra de las cosas que vemos es que Pedro estaba también muy cansado físicamente. La noche anterior a la crucifixión había estado orando y se quedó dormido, y aparte de eso todo ese proceso físicamente estaba cansado, pero también emocionalmente estaba desgastado por la negación y todo lo que pasaba. Y cuando una persona está cansada físicamente y emocionalmente, es víctima de que pueda relacionarse y pueda alejarse del Señor y relacionarse con personas que no son cristianas. Y eso qué incidencia tiene en nuestra vida. La Biblia dice que él estaba y se sentó allí en el patio de Caifás, y se sentó con los romanos, se sentó con toda la gente que estaba contradicción al Señor, y eso hizo que tal vez se contaminara. Muchas veces pasa en nosotros, y eso daña nuestro corazón cuando nos contaminamos de la quejadumbre de las otras personas. Cuando mucha gente de la que no conoce al Señor, lo primero que va a decir: no, es que este gobierno, es que esta situación, es que la pandemia, es que todo eso está mal. Y todas esas palabras, cuando nos escuchamos todo eso, eso nos carga de una mala actitud, nos carga de que nosotros no podamos ver la belleza de Dios, y eso nos va cargando y nos va cargando hasta que entonces llegamos a la casa mal geniados, llegamos a explotarnos con la esposa, con los hijos. ¿Por qué? Porque lastimosamente cuando las personas no conocen a Cristo, entonces todo el tiempo son personas negativas, que todo está mal, que todo está aquí, que todo está allá, y ese tipo de cosas hicieron que la vida de Pedro y sus problemas emocionales se agrandaran mucho más, porque en vez de ir a los pies del Señor, en vez de irse otra vez a reconciliar, no, lo que primero que hizo fue que se sentó allí en el patio de Caifás y empezó a rodearse de personas que tal vez no tenían por qué rodearse. Por eso siempre, hoy te digo de parte del Señor, rodéate de personas que te impartan fe, que te impartan vida. Rodéate de personas que todo el tiempo te estén motivando a la fe, a creer en el Señor, a levantarte, a poder estar allí. Por eso cuando nosotros queremos cuidar el corazón, tenemos que rodearnos de gente que quiere también amar al Señor a pesar de sus dificultades, que quiere bendecir al Señor a pesar de sus debilidades como ser humano, a pesar de su pecado, quiere permanecer allí junto a la gracia. Esa es la gente con la cual nosotros nos tenemos que rodear, ¿sí? Por ejemplo, en Judas, ¿qué pasó en Judas? Habían cosas en Judas que habían mal en su corazón, y en primer lugar era que Judas amaba el dinero. Amaba el dinero, y por amor al dinero, por eso cuando se enteró de la gran suma que había por Jesús, por la recompensa, fue y lo vendió por unas monedas. Y aunque él también amaba a Jesús, pero el problema era que amaba más la plata que a Jesús. Y así pasa hoy en nuestros días. Muchas veces hay gente que ama más el fútbol que a Dios. Hay gente que ama más el dinero que a Dios, ama más su trabajo que a Dios, ama más a otra persona que a Dios. Entonces, cuando amamos otras cosas más que a Dios, lo que hacemos es vender, y eso refleja lo que hay en nuestro corazón. Refleja que nuestro Dios no está en primer lugar en nuestro corazón, sino que el que está en primer lugar es la plata, es el trabajo, otro tipo de cosas. Y cuando le ponemos en primer lugar otra cosa por encima de Dios, es donde nosotros tenemos que empezar a examinarnos y a decir: Señor, mi corazón está mal, algo pasa, Dios, porque a mí me dicen: Señor, conéctese. Ay, no, qué pereza la conexión, qué pereza el discipulado. Pero me dicen plata y ahí estoy, me dicen negocio y ahí estoy, pero me dicen entonces fútbol y ahí estoy, pero me dicen la cosa. Y no estoy diciendo que jugar fútbol sea malo, pero hay momentos para eso, hay momentos para eso. Pero primero el Señor dijo: amarás al Señor tu Dios por encima de todas las cosas, por encima de todo. Dios tiene que estar por encima de todas las cosas. Y cuando eso no es así, hay un problema en mi corazón que tengo que solucionar, que tengo que entrar a hablar con Dios. Mire lo que dice la palabra en Juan capítulo 12, versículo del 5 al 6. ¿Y qué fue lo que le pasó a Judas en ese momento? En el momento en que María derrama ese perfume costoso sobre los pies del Señor, ahí Judas reacciona en un momentico. Y mire las palabras de Judas. Juan 12, del 5 al 6, en la Nueva Versión Internacional. Dice: ¿por qué no se vendió este perfume, que vale muchísimo dinero, para dárselo a los pobres? Terrible esto. Y mire lo que dice después la Biblia. Dijo esto no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón y tenía a su cargo la bolsa del dinero. Acostumbraba a robarse lo que le echaban en ella. Oiga eso. Entonces Judas, cuando esta mujer le derrama el perfume, que es un símbolo de la adoración al Señor, es un símbolo de que esta mujer prostituta le estaba diciendo al Señor: mira, con este perfume que yo me lo unto para prostituirme, que yo me lo unto para que los hombres, para conseguir clientes. Esa mujer le estaba diciendo al Señor: mira, aquí pongo ante tus pies este perfume, porque nunca más voy a volver a ser la misma, nunca más voy a volver a ser la prostituta, nunca más me voy a vender, ahora me voy a postrar ante tus pies, ahora renuncio a esto y pongo este perfume
perfume porque le estaba diciendo: hey, ya no voy a ser la prostituta, ahora voy a ser tu seguidora, ahora voy a ser. Y por eso vemos que esta mujer es perdonada. Pero en Judas había un espíritu de fariseo y había un espíritu de avaricia, que entonces él dijo: no, hubieran vendido ese perfume para dárselo a los pobres. Pero mentira, la Biblia dice que era una mentira. Él lo que quería era que esa plata llegara a la bolsita, porque él era el que sustraía de la bolsa, él era el que se robaba la plata de la iglesia, él era el que se robaba los primeros diezmos de los discípulos. Y era una condición del corazón en Judas terrible, porque eso hacía que entonces Judas se pervirtiera cada día más, y que el pecado de Judas era eso: amaba más la plata que al mismo Señor y no le importó traicionarlo. Por eso cuando ya viene la crucifixión y viene el arresto, lo primero que hace Judas es irle a tirar la plata a los religiosos de la época, a los fariseos. Va y le tira ese dinero, y no más, arrepentido. Pero el problema fue la reacción fue que fue y se mató, no entendió la gracia. Y esas son las reacciones que nosotros no podemos tener, porque aunque hayamos hecho cosas tan horribles como Judas, tenemos redención de pecado. Yo quiero decirte, no importa lo terrible que hayas hecho, no importa el pecado tan horrible que tal vez hayas cometido, hay redención para ti, hay justificación de pecados, hay perdón de pecados, hay gracia infinita a través de Jesucristo, para que hoy en este domingo tú te conectes con Dios. Si es la primera vez que te conectas hoy aquí, yo quiero decirte, hay una gracia infinita. No importa por lo que estés pasando, no importa por lo que estés atravesando, hay un Jesús que perdona pecados, hay un Cristo que te está esperando con los brazos abiertos, así como cuando esperó al hijo pródigo. La Biblia dice que estaba el hijo pródigo allá en medio de los cerdos, y dice: volveré a casa de mi padre para que tal vez me dé un trabajo como esclavo. Pero cuando llega se encuentra la sorpresa de que no es un esclavo, se encontró un papá lleno de amor que lo estaba esperando, que le pone anillo nuevo, vestidos nuevos, mata a mandar el mejor becerro. Dijo: hey, este es mi hijo que estaba muerto pero hoy ha vuelto a la vida. Ese es el Cristo que hoy predicamos, es el Cristo de la palabra. Ese es el Padre que quiere recibirte hoy a pesar de tu pecado, a pesar de tu maldad. Ese es el Dios que te dice: hey, hijo, estoy con los brazos abiertos, estoy con los brazos extendidos a recibirte, y no importa lo que hayas hecho, hoy te limpio, te compro vestido nuevo, hoy te pongo anillo de realeza y te pongo a vivir conmigo y te pongo en mis brazos. Ese es el Jesús de la palabra, y ese es el Padre al cual nosotros hoy recurrimos. Y esa es la belleza de Jesús, es la belleza del Señor, es la belleza de Cristo. Y entonces Judas no entiende eso, no entendió esa belleza, y fue y se quita la vida amargamente, como es el caso de muchas personas que por muchos años, cuando predicamos de un evangelio legalista, de un evangelio que condena, que en vez de restaurar al otro, lo que hacemos es ponerle más la herida en la llaga. Suficiente tiene con la acusación del diablo, suficiente tiene con la acusación de la sociedad, para que llegue un hijo de Dios, un hombre, un cristiano, y le ponga otra vez la llaga, decirle: sí, pecador, condenador, apártate. Ese no es nuestro papel, ese no es nuestro papel. El cristiano siempre tiene que estar a restaurar. Nosotros no somos dioses. La palabra dice, y el Señor Jesús dijo, que Dios le había dado el poder para juzgar, y solamente Él tiene el poder para juzgar. Y cuando nosotros nos volvemos en los jueces de los demás, nos estamos asumiendo en el papel de Dios y nos montamos en un papel que no nos corresponde y pecamos delante de Dios. Y eso era lo que hacían los fariseos: se tomaban el papel de Dios para juzgar a los demás, para ponerle el dedo en la llaga, decirle: sí, pecaste, entonces eres más pecador, sí, arrepiéntete de esas cosas y haz esto. Y entonces lo que hace es acusar a la gente y que esa persona se aparte de Dios. Pero cuando vemos a un Padre que recibe, y así es el Señor, nos recibe, yo quiero decirte, ese es el Dios que tú tienes, el Jesús que tú tienes. Por eso hoy toda imagen distorsionada de Dios tiene que romperse en esta mañana. Hoy toda imagen distorsionada de Dios, de un legalismo fuerte, se rompe hoy en el nombre de Jesús, porque no es así. El Cristo que tenemos es un Cristo de perdón, de gracia y de amor. Por eso vino al mundo, por eso vino a clavarse en esa cruz por ti y por mí, para que hoy nosotros fuéramos las personas que por su gracia y por su bondad somos ahora, por la gracia del Señor. Y otro caso fue el de David. David, ¿qué le pasó? David era el hijo olvidado, era el que tenían detrás de las ovejas, el pastor detrás de las ovejas, como cuenta la historia. Era el que estaba allá metido. Y cuando el Señor le dice a Samuel: Samuel, ve y unge a los hijos de Isaí, a los hermanos de David, David no estaba dentro de esa parte. David no estaba dentro de ese tipo de su familia. ¿Por qué? Porque dice el Salmo 51 que David decía: en pecado fui concebido. Y hay una doctrina teológica que apunta a que David no fue hijo de su mamá, es decir, tuvo otra mamá.
no fue parte de la familia, y para la tradición judía esto se consideraba un bastardo. Los hijos que eran nacidos por fuera del matrimonio no eran considerados hijos legítimos. Entonces David estaba por fuera de eso. Por eso cuando lo mandan a llamar, David no estaba dentro del grupo, porque era considerado un hijo no legítimo. Es decir, que David tuvo que lidiar con el rechazo de su familia, tuvo que lidiar con el rechazo de la sociedad, tuvo que lidiar con el rechazo de su papá, de todo mundo, haberlo hecho como que nací en pecado, fui concebido bajo una circunstancia adversa, y entonces lo tiraron detrás del telón. Pero había un Dios que veía lo que David hacía detrás del telón. Había un Dios que conocía su corazón, que sabía qué pasaba mucho más allá de lo que la sociedad pensara. Y yo quiero decirte, tal vez la sociedad te ha rechazado, tal vez los mismos de tu familia te han rechazado por no sé qué circunstancias, pero hay un Dios que conoce tu corazón. Hay un Dios que conoce lo que está pasando cuando tú oras, cuando tú te encierras en tu cuarto, y hay un Dios que no te acusa. Y mira lo que estás haciendo ahí. Y Dios veía cómo David cuidaba a sus ovejitas, cómo se enfrentaba con los leones, cómo se enfrentaba con los osos para poder sanar a sus ovejitas y que nada les pasara. Y eso fue lo que vio, y ese fue el proceso que David vivió para poder llegar a ser rey. Y entonces Dios vio eso y dijo: así como cuida las ovejas, también va a cuidar de mi nación, también va a cuidar de mis hijos. Entonces coge y lo pone y lo lleva a ser rey, porque entonces lo que hagas en lo secreto se recompensa en público. Lo que tú hagas en la intimidad, lo que tú te esfuerces por cambiar, por ser una persona diferente, yo quiero decirte, el Señor ha escuchado tu oración. El Señor ha visto tus lágrimas, lo que tú sufres cuando estás detrás del telón, cuando estás detrás, donde estás por fuera de una sociedad que acusa. Dios no te acusa, Dios te restaura. Y eso es lo que hoy quiero que entiendas de parte del Señor, que tienes un Dios de gracia, de bendición, que puede cambiar el transcurso de tu vida cuando tú decides no apartarte, sino seguir pegado a la fuente de vida eterna. Y eso fue lo que le pasó a David, y eso fue lo que le pasaba. Y todo ese tipo de heridas, que vive David, ese rechazo que él vive de la sociedad, se traduce más adelante con faltantes de amor. ¿Y cuáles eran los faltantes de amor? Que David necesitaba de una mujer a su lado para estar feliz todo el tiempo. Los faltantes se traducen en puertas abiertas para los demonios, se traducen en vacíos. Por eso es que nosotros tenemos que permitirle al Señor ser sanados, ser restaurados en el corazón. Por eso tenemos que permitirle al Señor que el Señor cuide y guarde nuestro corazón, porque de él mana la vida, como dice Proverbios 4:23. O sea, de lo que hay en mi corazón es lo que va a pasar en mi vida. Entonces, si tú no permites que Dios sane tu corazón, que Dios te restaure, que Dios limpie las heridas, son puertas abiertas para los vacíos que más adelante David empezó a llenar a través del adulterio, a través de tener muchas mujeres por allí. Y por eso era que tenía tantas doncellitas ahí, tenía un poco de doncellas. ¿Por qué? Porque David tenía un problema de pornografía, le gustaba ver las mujeres, le gustaba ver todo ese, y llenó su palacio de doncellas. Tenía un problema grave en su área sexual, pero fue víctima y fue producto de todas las heridas emocionales, porque las heridas emocionales se transforman en vacíos que nos van a llevar al pecado. Por eso hay que sanar el corazón. Por eso en esta mañana yo te invito para que hoy toda herida pueda ser sanada por el poder de la palabra y por el poder del Señor Jesús. Y es sanado cuando yo entiendo la gracia, es sanado cuando yo entiendo que soy amado, que soy perdonado, que Cristo Jesús murió por ti y por mí para poder sanar mi corazón, para poder sanar lo que había dentro de mí. Mira lo que dice 2 de Samuel capítulo 11, versículo del 1 al 2, en la Nueva Versión Internacional. Otra de las cosas que le pasó a David, que lo llevó a pecar, dice: en la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña. Segunda de Samuel capítulo 11 versículo 1 al 2, Nueva Versión Internacional. Dice: en la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de Rabá. Pero David, mire lo que dice la escritura, pero David se quedó en Jerusalén. Una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio, y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, dice la Biblia. Era una mujer linda, preciosa. ¿Qué pasó? Que David tenía que salir a pelear con su ejército. Los reyes eran los que tenían que estar ahí a la vanguardia. Pero David dijo: no, hoy me voy a quedar pereciendo, hoy me voy a quedar echando la locha hoy. Y entonces esa pereza,
esa lucha, el de estar desenfocado de la voluntad de Dios, llevan a que David entonces se puso a echar vuelta por el palacio, por la azotea, y entonces claro, vio a Betsabé y la ve desnuda y vio una mujer hermosa, y eso fue lo que hizo que codiciara y alimentara mucho más su lujuria. Y como tenía un problema emocional ya del rechazo, como tenía problemas ya en esa parte sexual, entonces por andar de ocioso y perezoso, el enemigo se aprovechó de esas cosas para llevarlo a pecar. Mira, yo quiero decirte algo. ¿Qué nos lleva a pecar? Cuando nos ponemos de ociosos, de perezosos, cuando nos desenfocamos del Señor, cuando nos desconectamos de la iglesia, cuando nos desconectamos de la intimidad con Dios. Eso lleva a que nosotros seamos presa fáciles para el enemigo. Pilas, hermano, con la pereza, pilas con el ocio, pilas con dejar de orar en este tiempo, pilas con dejar el devocional. Mira, esta situación nos ha llevado a nosotros a que cada uno de nosotros tenga la responsabilidad de conectarnos, de estar pendientes. Nos ha llevado a esta situación, y esto es lo que Dios quiere en este tiempo, que nosotros aprendamos a depender de Dios. Porque cuando estábamos en la iglesia, entonces el líder, el pastor nos echaba ojo a ver quién era que venía y quién no. Ahora nadie se da cuenta de si usted se conecta o no. Nadie se da cuenta si usted se está levantando las alboradas, nadie, pero hay un Dios que sí lo ve todo. Hay un Dios que está mirando total, que lo conoce todo, que es omnisciente y que ve todas las cosas y está viendo ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque cuando empezamos con la pereza, con el ocio, podemos ser presas fáciles para el pecado, podemos ser presas fáciles para lo que a David le pasó. Entonces, ¿qué cosas están pasando que nos están llevando a pecar para que nuestro corazón se dañe, para que nuestro corazón no sea el correcto de Dios? En David en ese momento fue eso: las heridas emocionales, los rechazos, los problemas sexuales, lo que acabamos de ver ahorita, la pereza, el desenfocarse de la presencia de Dios. Pero en tu vida, ¿cuáles son? ¿Qué pasa en tu vida? ¿Qué estás permitiendo para que el pecado pueda entrar y siga dañando tu corazón? Quizá una enfermedad te puede llevar a estar enojado con Dios, un accidente, un robo, me robaron, ¿y por qué me roban a mí? Entonces eso te ha llevado a herirte con el Señor, te ha llevado a herirte con Dios. Quizá alguien está llenando tus faltantes, entonces hace que tu corazón se divida, porque entonces amas más a Pepito que a Dios, o a Pepita que a Dios, y entonces está tu corazón dividido. Quizá te está llevando estas situaciones a una mala reacción. ¿Sí? Fue que de pronto llegó alguien mejor que tú y no lo puedes soportar, y llegó mi ego, así como le pasó a Pedro con Juan. Y entonces, ¿qué pasa con eso? Y ahí lo importante y la clave que tenemos que hacer para poder sanar nuestro corazón y para poder ser libres del pecado y sanar esa situación que tal vez pasaba en David, porque es que el pecado tiene origen en una situación emocional, como ya lo venía compartiendo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que nosotros hacer ante esa situación? Y hay algo que pasa entre el tiempo de espera y entre el tiempo de la restitución de parte del Señor. Es decir, que hay un proceso. Mire, Dios es un Dios de procesos. Y yo quiero que usted diga en casa: mi Dios es un Dios de procesos. Dios no es un Dios inmediatista. Dios no es un Dios que obre cuando nosotros queremos. No, Dios es un Dios de procesos y nos lleva en procesos, porque ahí en el proceso, como decíamos ahora, las pruebas son necesarias para entrar en el reino de Dios. Los procesos son necesarios para poder entrar en el reino del Señor. Y entonces lo que hacemos en ese tiempo es supremamente importante. Y quiero que miremos el tiempo de espera de Pedro, lo que pasó en la vida de Pedro. Dios sigue permitiendo situaciones en ese tiempo para revelar sus pecados ocultos, sus luchas internas. Y creo que lo primero que le afectó fue cuando Jesús le pide a Juan, como le tenía tanta envidia, le pide a Juan que cuide a su mamá. Juan 19, versículos 26 al 27, y lo quiero compartir en la NTV, en la Nueva Traducción Viviente. Juan 19 del 26 al 27 dice: cuando Jesús vio a su madre al lado del discípulo que él amaba, le dijo: apreciada mujer, ahí tienes a tu hijo. Y al discípulo le dijo: ahí tienes a tu madre. Y a partir de entonces ese discípulo la llevó a vivir a su casa. Y entonces la envidia, porque dijo: ay, pero ¿por qué yo hubiera cuidado a la mamá del Señor? Pero el Señor Jesús sabía que no se la podía dejar a Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro no tenía la paciencia, no tenía el amor, su corazón no había sido transformado para poder darle al cuidado de su mamá, para poder decir: bueno, mire, este es el que va a hacerlo. Entonces se le entrega al discípulo amado, como lo expresan las escrituras, que fue Juan. Y entonces Juan y eso aumenta todavía más la situación en Pedro, ¿sí? Lo otro que también lo afectó fue que tal vez él hubiese querido ser el
primero en ver al Señor resucitado, y no, y el Señor le dio el privilegio precisamente a María Magdalena, le dio el privilegio a ella para verlo. Y entonces, tal vez de ver esas cosas, tal vez dijeron, pero ¿por qué? Yo era el que merecía todo eso, y no fue así. Lo otro que afectó a Pedro en esta etapa era que estaba desilusionado, estaba aburrido, se le había perdido la vida, el motivo de su vida, porque Jesús ya después de eso resucita, y entonces ya está metido allá. Y miren lo que pasa, Juan capítulo 21 versículo al 3, y mira lo que pasa en la vida de Pedro en ese momento entre el tiempo de espera y el tiempo de restitución. Juan 21 versículo 3, Simón Pedro dijo: me voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. ¿Qué pasó con Pedro? Pedro, en el momento en que peca, lo que hace es ir a tomar su antigua vida. Se va a tomar su antigua vida. ¿Por qué? Porque cuando el Señor lo llama a Pedro, cuando la Biblia dice que Él lo llama, Pedro era un pescador y estaba ejerciendo el ejercicio de pescador. Eso está en Mateo capítulo 4, versículo 18 al 20. Dice la Biblia: cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, también llamado Pedro, y a Andrés, que echaban la red al agua, porque vivían de la pesca. Jesús los llamó: vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y los siguieron. Es decir, que Pedro vuelve a ser el pescador de antes, volvió a su antigua vida. Esa fue la respuesta de Pedro ante el pecado, ante la acusación, ante todo lo que estaba viviendo. Vuelve a ser el antigua vida. ¿Por qué? Porque lastimosamente nuestra tendencia ante el pecado siempre es volver atrás, lastimosamente. Pero eso tiene que cambiar, no puede ser así. Volvemos a hacer lo que hacíamos antes porque es un escapismo. Y lo interesante es que el desánimo también es contagioso, porque la Biblia dice que los discípulos también fueron otra vez a pescar, volvieron a su antigua vida. Mira lo tremendo. Y yo quiero decirte hoy, tú no puedes volver atrás. ¿Por qué? Porque si tú vuelves atrás, tal vez tu familia pueda volver atrás, tal vez tus amigos, los que compartiste para Jesús, puedan volver atrás. Y eso es lo que pasa. Uno se da cuenta que un muchacho se convierte al Señor de una familia, y él viene y empieza a traer su familia, y viene con la tía, con el abuelito, en fin, toda la familia, y están contentos. Pero en el momento en que este muchacho pecó, hizo algo mal, y entonces se dejó acusar del enemigo y se apartó, ahí mismo la familia no dejó de venir, el abuelito no volvió, nadie empezó a volver. ¿Por qué? Porque esto es influenciable. Así como nosotros somos influenciables para atraer las personas a Jesús, también somos influenciables para apartarla. Por eso yo quiero decirte, tienes una razón para no apartarte, y es tu familia, tu casa, porque tú eres el portador de la bendición de Dios en tu familia. Tú eres el portador de la bendición de Dios en tu trabajo. Tú eres el portador de la bendición de Dios en cualquier sitio donde Dios te haya puesto. Dios, la Biblia dice que Él no enciende una luz para colocar una caja sobre ella. No, Dios encendió la luz de tu vida, la luz de tu corazón, para que tú seas luz al mundo, para que tú seas luz a todos aquellos que todavía están en tiniebla. Por eso no te puedes apartar, por eso no puedes dejar de seguir, de buscar al Señor. No puedes hacerlo, porque tienes un gran compromiso, y es gente que te está siguiendo, gente que te está viendo, gente que quiere acercarse al Señor, y lo va a hacer a través de tu vida. Entonces, cuando tú tomas la actitud de Pedro y de volver atrás, te estás llevando a muchos contigo. Piensa en eso hoy, amado hermano, en esta mañana. Piensa en ese tipo de situaciones. Y entonces eso le pasó. En el caso de David, también, cuando después de que él peca, lo llevó a enfermarse. Otras personas llevan a enfermarse. Mire lo que dice la Biblia, Salmo 32, versículos del 3 al 4. Dice la NTV, decía David: mientras me negué a confesar mi pecado, mira lo que dice, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Mire lo tremendo. Yo quiero decirte eso. El pecado enferma. Mucha gente está enferma, pero es por el pecado que hay aquí en el corazón, por las heridas que hay en el corazón. Esto ya está detectado científicamente, se llama somatización. ¿Qué es la somatización? Los problemas emocionales que yo tengo, las heridas que yo tengo, se traducen en enfermedades, se llama somatización. Las gastritis, el colon, todo este tipo de cosas, el colon irritable, se traducen, las artralgias, se traducen en enfermedades producto del alma. Ya está comprobado científicamente. No solamente, lo lindo, ¿qué es lo lindo? Que la ciencia descubre lo que la Biblia ya decía hace muchos años. Esto es lo precioso del Evangelio.
Y mire lo que pasa. Entonces, cuando hay un problema emocional, como David tenía un problema emocional, tenía un problema desde allá del rechazo, desde atrás, desde su infancia, tenía problemas sexuales, entonces se tradujo en enfermedad. Mira, tal vez no estoy diciendo que todos los pecados produzcan enfermedades, no estoy diciendo eso, pero hay algunos tipos de pecados y hay situaciones emocionales en nuestra vida que se traducen en enfermedades. Y ahí es donde tú tienes que mirar, Señor, ¿qué pasa? Y por eso cuando las personas reciben sanidad en su corazón, automáticamente, físicamente se sanan, porque han recibido sanidad del alma. Entonces, de pronto reconsidera eso. Si tal vez estás enfermo, puede ser una herida emocional, puede ser algo está pasando en tu corazón para que tal vez se esté expresando en una enfermedad física. Y es lo que quiero que tal vez hoy puedas orar ahí en tu casa y decirle: Señor, ¿será que mi enfermedad es un problema de pecado? ¿Será que mi enfermedad es un problema emocional, algo que está pasando? Y por eso, entonces David se enferma y por eso decía: mi cuerpo se consumió, me enfermé. Eso enfermó a David. También, ¿qué le quitó? Le quitó la alegría. Salmo 51:8 le decía al Señor: devuélveme la alegría, déjame que me goce ahora que me has quebrantado. David le decía: mira, me quitaste la alegría, porque el pecado le quita la alegría a la gente. Las situaciones emocionales, el corazón dañado le quita la alegría a las personas. Y le decía: no me expulses de tu presencia y no me quites de mí tu Santo Espíritu. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Qué tremendo eso. Qué hermoso esta situación. Mira lo que dice la palabra. Y le decía a David: no expulses tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restaura mi alegría, vuélveme el gozo de tu salvación. Y yo creo que eso es lo que tenemos que pedirle al Señor cada vez que le fallamos, cada vez que nosotros. David tenía un corazón herido, un corazón que en ese momento le había fallado al Señor y se había perdido, estaba enfermo, había perdido la alegría, había perdido el Espíritu Santo, la alegría de sentir su presencia, de poder que Él lo invadiera. Yo no sé, tal vez te encuentres tú así en casa, como que: Señor, no siento tu presencia, Señor, como Dios mío, mira, he estado deprimido, no he estado alegre como antes lo hacía. Pues puede ser, el problema es tu corazón. El problema es que tal vez el pecado, las situaciones emocionales han dañado tu corazón, y eso es lo que te invito a que tú revises esa situación. Mira todo el problema de lo que causa cuando no le permitimos al Señor que cuide nuestro corazón, que Él sea el que lo sane y que lo restaure. Juan capítulo 21, versículo del 7 al 8. Entonces vamos a ver qué le pasa a Pedro. Dice: entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica, porque se la había quitado para trabajar. Se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla, porque estaban solos a unos 90 metros de la playa. ¿Qué pasó aquí? Ese es el momento entre lo de Dios, el tiempo de espera. Mire todo lo que le pasa a Pedro, el tiempo de espera, lo que le pasa a David. Ahora viene el tiempo de la restitución. Y esto es algo que se llama la hoguera de la restitución. ¿Por qué? Porque ya Pedro había visto una hoguera que era la hoguera de la acusación. Allá en el patio de Caifás se sintió deprimido, lloró amargamente, se sentó con los fariseos a comer, con los mundanos. Allá se metió en ese tiempo, y ahora ya viene el Señor Jesús, se aparece resucitado en medio de la playa, y entonces le dice: hey, tiren de la red del otro lado. Y ahí es donde empiezan entonces, que dice la Biblia que no habían pescado nada toda la noche, y nada es nada, y para un pescador no pescar nada toda la noche era lo más frustrante. ¿Por qué? Porque lastimosamente cuando volvemos atrás, nosotros no podemos hacer nada, todo nos sale mal. Después de haber conocido al Señor y volver atrás, nada nos sale bien. Por eso es la razón que los negocios no salen bien, el matrimonio no sale bien, los hijos, todo anda mal. ¿Por qué? Porque volvimos atrás. Y a Pedro ni siquiera el oficio de pescador le salió bien. Nada nos sale bien cuando volvemos atrás. Por eso no puedes volver atrás, no puedes volver otra vez a la vida que tenías antes. Y entonces el Señor Jesús le hace el milagro, y yo me imagino a Pedro diciendo: uy, yo conozco que algún día me dijo: ven y te haré pescador de hombres. Yo conozco la voz de este hombre. Y entonces en ese momento, claro, se da cuenta que es el Señor y sale corriendo. Pedro dice que estaba las túnicas, se puso la túnica porque andaba como medio pelado, y entonces se mete y se corre y va a los pies del Señor Jesús. Y algo interesante que podemos ver aquí, y es que Él los invita a pescar, y cuando Jesús viene en ese momento, entonces Pedro viene en ese momento y se postra ante los pies del maestro, y se postra allí. ¿Y qué es lo interesante de esto?
que nosotros no vemos ninguna condenación, nosotros no vemos ninguna acusación. Usted no ve a Jesús diciéndole: Pedrito, te lo dije, ¿no? Jamás. Usted no ve diciendo a Jesús: ay, Pedrito, con esa boca decías que me amabas. Ay, tampoco. Usted no ve diciéndole a Jesús, a Pedro: Pedro, ¿por qué me negaste? ¿Qué te pasa? No vemos absolutamente nada. La Biblia, mira lo que dice la Biblia. Cuando Pedro llega allá, ¿qué estaba haciendo el Señor Jesús? Juan capítulo 21, versículo 9. Vamos allá al versículo 9. Dice la NTV: cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos, pescado a la brasa y pan. ¡Qué delicia! Mire, esto se llama restitución. Cuando va Pedro no encuentra ninguna acusación, no encuentra a un cristiano que lo esté condenando, a nadie. Encuentra a un Jesús que le está haciendo comidita, que le está haciendo un pescadito a la brasa. Mire, esta es la gracia infinita. Y entonces en ese momento pasa eso. Cuando tengo alguno de los discípulos que el Señor me ha dado y sé que están enredados en algo, yo hago esto. Y entonces me los llevo a comer, les invito una hamburguesita, les invito un asado y le digo: hey, necesitamos hablar de algo. Hay algo que sabes que pasa en tu corazón, pero no hay ninguna acusación, ninguna condenación. Esta es la manera en que el Señor Jesús restituye y que nosotros tenemos que empezar a aprender a restituir. Y esta es la segunda hoguera que Pedro veía. ¿Por qué? Porque Pedro tenía la hoguera de la condenación allá en el patio de Caifás, pero ahora se acerca a otra hoguera, a una hoguera diferente, porque Pedro se esperaba la vaciada, Pedro se esperaba la disciplina, Pedro se esperaba todo ese tipo de cosas, y para sorpresa se encuentra con un líder que lo ama, con un pastor que lo está esperando con brasas, con pan, con cosas deliciosas. Y entonces Pedro, me lo imagino ahí paralizado porque no sabía ni qué decir, ¿sí? Porque él se recordó, esa hoguera le recordó la otra cuando había negado al Señor. Y esa es una confrontación, es la manera que el Señor nos dice a nosotros: hey, hay asuntos en los cuales yo tengo que hablar contigo. Y yo te invito en esta mañana para que tú le digas al Señor: ¿qué asuntos tienes que hablar tú con Él? ¿Qué cosas has dejado que tal vez no has entrado a hablar con Dios porque te has dejado acusar, te has apartado? Pero sabes, el Señor Jesús está con un desayuno delicioso en esta mañana, diciéndote: hey, necesito que hablemos. Siéntate a hablar con Jesús en esta mañana, tómate un café con el Señor y empieza a decirle: Señor, mira, tú sabes que te fallé, tú sabes que pasan eso, porque Dios ya sabía que tú le ibas a fallar, así como a Pedro. Y entonces todo ese tipo de cosas, ese proceso que vivía Pedro, era para poder sacar lo que había en él, la envidia, el orgullo, el sentirse más que otros. Todo esto el Señor Jesús estaba haciéndolo para que Pedro pudiera entender que habían cosas en su vida que necesitaban ser resueltas. Y esta es la hoguera de los asuntos no resueltos. Ahí tenemos que resolver las cosas con el Señor, porque a veces pecamos como si nada hubiera pasado, pecamos como si nada pasaba, y eso mismo le pasó a David. David pecó como si nada hubiera pasado después de eso, y por eso el Señor tuvo que enviar a Natán, al profeta, a confrontarlo. Lo vamos a ver ahorita más ratico, pero quiero que hoy entendamos eso. Entonces, estas brasas, este momento que estamos con Jesús y que Pedro se encuentra con Jesús, también el Señor lo quiere vivir con nosotros. Y estas brasas pueden ser tal vez relaciones rotas, una enfermedad, puede ser tristeza permanente, oraciones no respuestas, puertas cerradas, cerrado el trabajo, pueden ser problemas financieros, una deuda, una persona, un sentimiento, una herida que no hayamos sanado, como le pasó a David. Pueden ser temores que no hemos vencido, pueden ser mandatos que no hemos obedecido, pecados que no hemos confesado. Pueden ser personas que hemos perjudicado, que no hemos perdonado todavía a esa persona, y esos son los asuntos que tenemos que resolver con Dios en esta mañana. ¿A quién no has perdonado? ¿O a quién tal vez has injuriado y dicho: Señor, no le he ido a pedir perdón a esta persona? Mentiras que no hemos reconocido. Algunas de estas señales son las que Dios nos está diciendo que hay un asunto no resuelto que tenemos que resolver con el Señor. Entonces esa brasa fue la que el Señor Jesús preparó para Pedro, para sentarse a hablar con él. En David fue así, se quedó como si nada hubiera pasado. Mira lo que dice la Biblia, 2 de Samuel 12:7. Entonces Natán le dijo, el Señor envía al profeta Natán y le dice: tú eres ese hombre. Ahí le da un ejemplo acerca de unas ovejas para que él pudiera entender. Ya usted lo lee en su casa. El Señor Dios de Israel dice: yo te ungí rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Mira lo que le dice: te di la casa de tu amo
sus esposas y los reinos de Israel y de Judá. Y si eso no hubiera sido suficiente, te habría dado más, mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible? Pues mataste a Urías el Eteo con la espada de los amonitas y le robaste a su esposa. Wow, mire la confrontación. Allá viene la confrontación de parte del Señor y le dice: hey, tenemos que hablar. Otro asunto que no debe haber suelto. Entonces el Señor envía a ese profeta para decirle: tengo que hablar contigo, tengo que hablar de tus problemas, de heridas de atrás, David. Tengo que hablar del rechazo que has tenido por años. Tengo que hablar contigo, David, de las situaciones de tu problema de inmoralidad sexual. Tengo que hablar contigo de esas cosas, David. Y yo no sé, el Señor, que tenga que hablar contigo en esta mañana, pero es aquí donde tú puedes decirle: Señor, sí, es necesario que me sanes, que guardes, que limpies, para que mi corazón sea restaurado. Ahora volvamos y mire lo que le pasó a Pedro. ¿Qué pasa después del desayuno? Mire lo que pasó. Juan 21 del 15 al 17 dice: después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro lo que le digo. Tenemos que hablar. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Sí, Señor, contestó Pedro. Tú sabes que te quiero. Y entonces Jesús le dice: alimenta mis corderos. Le dijo Jesús repite la pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces cuida mis ovejas. Dijo Jesús, le preguntó por tercera vez, las 3 veces que lo niega, las 3 veces le pregunta si lo ama. ¿Me quieres? Le contestó. Y Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez: ¿me quieres? Y le contesta: Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo: entonces alimenta mis ovejas. Entonces en ningún momento hay algo que pasa en Pedro, y quiero que hoy es un detalle que no viemos. Pedro en ningún momento le pide perdón a Jesús. El Señor en su amor lo confronta y le dice: ven, si necesito hoy restaurarte porque necesito que seas el pastor de mis ovejas. Necesito restaurarte porque necesito que cuides de mi iglesia. Yo quiero decirte, amado hermano, el Señor necesita restaurar tu corazón, porque tú eres el que va a cuidar sus ovejas. Tú eres el que va a cuidar su familia, su casa, los hijos que te dio, tu esposa. Tú eres el que la tiene que cuidar. Tú eres el que la va a hacer. Por eso vienen esta mañana a decirte: hey, hijo, necesito restaurarte, necesito sanarte. No te puedes quedar allá en el pecado, no te puedes quedar con esa herida de tu corazón, no te puedes quedar en la inmoralidad sexual como David. No, necesito sanarte, necesito restaurarte. Ese es el Jesús que te habla en esta mañana y te dice: hijo, ven porque necesito sanarte, necesito una restauración contigo y necesitamos hablar. Pero tremendo, porque Pedro no le pide perdón. No vemos esto. Pedro nunca vemos a Pedro diciendo: ay, sí, perdóname, Jesús. No, mire, el orgullo sigue el orgullo en Pedro. Nunca vemos pidiéndole perdón por la negación, absolutamente nada. Pero ¿qué es lo lindo de esto? Que Jesús no espera a que Pedro venga y entonces le diga: hey, perdóname. O Jesús tampoco le dice: a ver, pídeme perdón, pues que tú me fallas. No. Y muchas veces pasan ese tipo de cosas. Mire, yo he entendido que hay personas que cuando tienen problema de orgullo no pueden pedir perdón. No, les cuesta mucho por las heridas y por muchas cosas que pasaban. Y pasaba conmigo, con mi esposa nos pasaba mucho eso. Yo entendía que ella me pedía perdón cuando me traía una tacita de café y me decía: ¿quieres café? Cuando me decías: ¿quieres comer? Y yo entendí que esa era la forma en que ella pedía perdón. Y yo quiero invitarte a eso, a que tú entiendas cómo las personas muchas veces estamos esperando que nos digan: a ver, como me diste, perdóname. No, muchas veces tu esposa va a traerte una tacita de café. Muchas veces ese que te ofendió te va a decir: te ayudo en el trabajo, te ayudo con esto. Esa amiga con la que tuviste problemas va a decirte: te ayudo con ese tipo de situaciones. Y así, y esa es la forma en que va a pasar. Y el Señor Jesús entendió que Pedro tenía ese problema de orgullo y quería trabajarlo. Y dice el versículo 18 al 22. Otra situación que pasa ahí, versículo 18. Le dice el Señor Jesús a Pedro: te digo la verdad, cuando eras joven podías hacer lo que querías, te vestías tú mismo e ibas a donde querías ir. Sin embargo, cuando seas viejo, extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieras ir. Jesús dijo eso para darle a conocer el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Entonces Jesús le dijo: sígueme. Y mira la reacción de Pedro. Es decir, el Señor Jesús le dice a Pedro: Pedro, mira, tú vas a morir así, de esta manera. Y le muestra cómo él va a morir a causa de su nombre. Pero Pedro se dio la vuelta y vio que detrás de ellos estaba el discípulo a quien Jesús amaba, es decir, a Juan.
el que se había inclinado hacia Jesús durante la cena para preguntarle: Señor, ¿quién va a traicionarte? O sea, Juan, mire el cuadro de que el Señor Jesús permitía en la vida de Pedro. O sea, como le tenía envidia a Juan, entonces pone a Juan y Juan le dice: hey, ¿quién es que te va a traicionar, Señor Jesús? Y el Señor Jesús le dice: sí, Pedro nos va a traicionar, date cuenta de esto. Entonces, pero todo esto tenía un propósito y era sacar esa envidia que tenía con él. Y aquí Pedro manifiesta la envidia. Mire lo que le dice: detrás de ellos estabas el discípulo a quien Jesús amaba, el que se ha inclinado ante la muerte, ¿quién va a traicionarte? Pedro le preguntó a Jesús, mire lo que le pregunta: Señor, ¿y qué va a pasar con él? Es decir, a mí me estás diciendo cómo voy a morir, pero ¿y qué? ¿Y este qué? ¿Cómo es que va a morir este pues? ¿Y este qué? ¿Cómo es que va a morir pues? Y mire la respuesta del Señor Jesús. Jesús le contesta: si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? Sencillo. Le dijo, a ver, Pedro, en pocas palabras, dijo: ¿usted qué le importa? ¿Qué te importa, Pedro? O sea, a ti te estoy diciendo que vas a morir, a ti te disipulo de esa forma, como yo disipulo a Juan, ¿a ti qué te importa? ¿Sí? Por eso cuando vienen los discípulos le dicen a uno: ay, pero es que a uno sí le exigen, a uno sí tal cosa y al otro no. Entonces, ¿qué le tiene que decir uno como el Señor Jesús? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa cómo le hago yo con este? ¿Y qué te importa cómo con el otro? ¿Qué te importa eso? Y mire lo que le dice: pero esto tenía el propósito y era de sacar todo ese orgullo, toda esa envidia. Pedro le pregunta a Jesús qué va a pasar con él. Jesús le contesta: si quiere que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? Y después le dice: en cuanto a ti, sígueme. Es decir, enfóquese en lo que tiene que ser, en lo que tiene que hacer. Entonces siempre Dios nos está confrontando para poder sacar eso que hay en nuestro corazón. ¿Sí? Pero mi papá qué, y mi esposa qué, y mis hijos qué, y no sé qué. Y nosotros tratamos esas cosas con Dios, pero el Señor absolutamente que dice: hey, no, enfócate en ti, enfócate en ti. Y también vemos a Juan, un Juan compuesto, que no se puso a decirle: hey, Pedro, a pelear con Pedro. No, Juan tranquilo, un corazón totalmente diferente, el discípulo amado, un corazón humilde, sin orgullo, sin nada de ese tipo de cosas. Entonces todas estas inseguridades eran las que el Señor tenía que trabajar en Pedro. ¿Por qué? Y te voy a decir por qué. Porque después de Pedro vendría otro más terco que Pedro, el apóstol Pablo. Más obstinado, más terco, más todavía allí, mejor dicho, más orgulloso, más otro tipo de cosas. Entonces, como iba a venir ese Pablo, que iba a venir como una tromba, por eso el Señor Jesús le da el privilegio de escribir más de la mitad del Nuevo Testamento, y todos conocemos la vida de Pablo, todo lo que hizo, las iglesias que plantó, tenía autoridad, y fue tan tremendo que fue el único capaz de confrontar a Pedro. Y un día que Pedro les estaba enseñando allá a los Gálatas que la circuncisión tenía que ver con la salvación, y va y lo confronta, y miren lo que dice Gálatas 2:11. Dice: pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara, dice Pablo, porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Miren lo tremendo, ahora Pablo confrontando a Pedro. Pero ¿qué es lo tremendo de esto? Que Pedro ya no era el mismo. Pedro ya ahora en el Nuevo Testamento era otro Pedro, porque si hubiera sido el Pedro de antes, coge como al otro y saca la patecabra y le baja la oreja ahí al otro. Coge y pobre Pedro, le ha pedido su puñalada. Pero no, ya vemos a un Pedro que no reacciona igual de la misma forma, producto de la restitución que tuvo en ese momento en esa hoguera. Entonces, en esa hoguera de la restitución, donde estamos los asuntos no resueltos, donde vamos a hablar con el Señor, donde el Señor coge y nos trata esos asuntos y sácalo ahí en nuestro corazón, ahora viene otra hoguera en Pedro, y esta es la última que él puede ver. Hechos capítulo 2, versículo del 3 al 4. Mire lo que dice la Biblia: el Pentecostés. Luego algo parecido a unas llamas. Mire, otras llamas. Pedro ve otras llamas allá en Caifás. La llama acá en la playa con Jesús. Ahora mire la llama que pasa. Llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos, y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba la capacidad. Y entonces esta es la llama ya completamente de la restauración total de Pedro y de la unción del poder del Espíritu Santo. El Señor, ¿qué hace con Pedro? Ahora, como ya ha sido restaurado, como su corazón ha sido sanado, le sacó la envidia, le sacó el orgullo. Entonces ahora ya no había un Pedro orgulloso, ya no había. Por eso le decía: Pedro, apacienta mis ovejas. Pedro, tú eres el que tienes que fortalecer a otros. Por allá más atrás le da una palabra y le dice: Pedro, Satanás ha pedido para zarandearte,
pero yo oro para que no te mengue la fe. Mire que Jesús no dijo, yo oro para que no te metas en la prueba. No, yo oro para que la fe no te falte en la prueba, porque tienes que ser probado para limpiar tu corazón. Y después de eso le dice, porque eres tú quien va a fortalecer a tus hermanos. Es decir, que el Señor quiere limpiar nuestro corazón para que podamos limpiar a otros el día de mañana. El Señor quiere limpiar tu vida, quiere transformar tu corazón para que tú puedas limpiar y ayudar a tus hermanos que están padeciendo tal vez las mismas necesidades por las cuales tú pasaste. Dios quiere restaurarte para que tú restaures a otros. Esa es la razón de ser, del por qué nosotros seamos limpios. Y entonces Pedro, ya lleno de la unción del Espíritu Santo, ahí mismo se suelta a predicar. Versículo 14, ahí en Hechos capítulo 2 dice: entonces Pedro dio un paso adelante junto con los otros 11 apóstoles y gritó a la multitud: escuchen con atención, todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén, no se equivoquen. Estas personas no están borrachas como algunos de ustedes suponen. Las 9 de la mañana es demasiado temprano para emborracharse. No, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán. Y entonces ese es el testimonio. Después de esto, él continúa diciendo: y ustedes lo sacrificaron, pero era necesario que él muriera para traer salvación. Pero no lo dejó muerto allí, sino que lo levantó y lo resucitó de los muertos, y está sentado a la diestra de Dios el Padre. Y se jala un sermón tremendo, lleno de la unción del Espíritu Santo. Un Pedro restaurado, transformado. Y mire lo que dice el versículo 37. El versículo 37 ahí mismo en Hechos 2 dice: las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos de hacer? Convirtió a toda esa gente. Dice que las palabras de Pedro traspasaron. Y ese es el fruto de los procesos, de permitirle al Señor que limpie nuestro corazón, de permitirle al Señor que limpie nuestra vida. Mire, un hombre procesado. Por eso es que le dijo el Señor: es necesario que por muchas pruebas entremos al reino de los cielos. Los procesos, las pruebas sacan lo que hay en tu corazón conforme al propósito que has sido llamado. Si tú has sido probado, y por eso tenemos que pasar las pruebas, yo te quiero decir en esta mañana, amado hermano, las pruebas que has vivido, las situaciones difíciles, tienen un propósito en Cristo. Jesús las ha permitido con el fin de llevarte a esto, a que el día de mañana seas una persona con la unción del Espíritu Santo, con el poder para predicar, y que tus palabras traspasen el corazón de la gente y la gente pueda convertirse al Señor. Este es el fruto de un corazón renovado. Este es el fruto de un corazón que pasó por las hogueras: la hoguera de la condenación, la hoguera de la restitución y la hoguera del Espíritu Santo, en el cual ya Pedro está completamente ungido. Yo quiero decirte: tus lágrimas no han sido en vano, las pruebas no han sido en vano, los problemas emocionales que viviste no han sido en vano, o que estás viviendo en este momento. La enfermedad que hoy pasa no es en vano. Tiene un propósito en el Señor, tiene un propósito en Cristo, y es conforme a lo que tú has sido llamado. Por eso no te puedes ahogar en la prueba, no te puedes ahogar en lo que está pasando, porque hay un propósito mucho más alto dado en los cielos, del cual el Señor está permitiendo para formar en ti un corazón limpio y transformado por el Señor. Padre, damos gracias a ti. Yo te invito a que tú cierres tus ojos ahí en casa. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por la bendición que nos das de poder escucharla, Señor. Gracias por la bendición que nos das de poder hoy, Señor, entender los procesos, de saber, Señor, de que, Señor, en ti nada es perdido. En ti todas las cosas se dan para bien, Dios, se dan para bendición. Todas las cosas se dan con un propósito eterno en ti, Señor, hermoso, en tus manos, en tus brazos, Señor. Y que tú puedas decirle en casa: Padre, hoy entiendo todo este proceso de estos años que has vivido conmigo. Hoy entiendo, Señor, que tú has traído, Señor, y has permitido estas pruebas para sanar mi corazón, para liberarme del pecado, para sacar lo oculto que había en él, Señor. Ese es el momento en que tú lo haces, Dios. Y por eso te pido, Señor, en esta mañana, y tal vez tengas asuntos que tengas que hablar, empieza a hablar con el Señor. Dile: Señor, perdóname por esto, perdóname por el pecado, perdóname porque he renegado esta situación, perdóname porque tal vez, Señor, no he entendido hoy, pero hoy a la luz de tu palabra puedo entender cómo tú obras, cómo tú haces, y que estas cosas son necesarias, Señor.
y el día de mañana te daré gloria por ellas, te daré alabanza por lo que hoy estoy viviendo, Señor, por el proceso que hoy vivo. Y podré verme y quiero verme así como Pedro, bendecido, cumpliendo el propósito, enfocado en el llamado, enfocado en lo que tú querías que Pedro hiciera, Señor. Pero es necesario que hoy, Señor, yo entienda lo que tú estás haciendo conmigo, Señor, y lo entiendo y te agradezco, porque esto me da paz, esto me da tranquilidad, esto hace que yo pueda entender que tú estás trabajando en mi corazón, Señor, que tú estás trabajando en mi vida para poder cumplir lo que has dicho de mí, para poder hacer de mí, Señor, la empresa que tal vez quiero ver, los hijos que quiero ver. Yo no sé cuáles sean tus planes, tus sueños, pero yo hoy te digo de parte del Señor, mira, lo que hoy tú vives es el futuro, es el mañana, es lo que Dios quiere trabajar contigo. Las pruebas que hoy estás viviendo en este momento es lo que el Señor quiere trabajar allí, Señor, contigo en tu corazón. Por eso hoy, Señor, oramos a ti, Señor, dándote gracias, Dios, por la bendición que nos das de entender tu palabra, Señor, de saber que todo lo que pasamos tiene un propósito, Señor, que nada se escapa de tu control. Tú tienes en tus manos todo lo que está pasando en nuestras vidas. Tú tienes todo lo que está pasando y tú vas a decirle en casa, Señor, tú tienes el control de lo que está pasando en mi vida. Tú tienes el control de lo que está pasando en esta situación. Yo no sé cuál sea, pero el Señor la conoce y la sabe. Y vas a decirle, Señor, y por eso hoy en esta mañana hablo contigo, Señor. Yo no sé cuál sean ese tipo de brasas, ese tipo de situaciones por las cuales tú tienes que venir a la presencia de Dios, esa relación rota, esa enfermedad que tal vez te ha hecho separarte de Dios, esa tristeza permanente por la que tal vez vives, tal vez esa oración no contestada, tal vez esas puertas cerradas al área financiera que han hecho que tú te hieras. Vas a decirle, Señor, ya no voy a estar más herido contigo, hoy vengo a tus brazos, hoy vengo a estar contigo. Pueden ser problemas financieros, entonces tú vas a decirle, Señor, Señor, estos problemas financieros tal vez me hirieron, hicieron cosas que no tenían que hacer, Dios, pero hoy vengo delante de ti, Señor, a decirte, Dios, que esto no me va a herir contigo. Hoy entiendo el proceso, hoy entiendo lo que estás haciendo, Señor. Puede ser un sentimiento, una herida que no has sanado del pasado, como a David. Dile, Señor, sana hoy mis heridas. Me voy a meter a un discipulado, voy a hablar con mi pastor, con mi líder, a decirme que pueda trabajarme un discipulado donde yo pueda sanar mi corazón, donde tú puedas sanar tu corazón, mujer, de esa decepción de años, donde tú puedas sanar tu corazón, varón, de esas cosas que ha pasado en la parte de atrás. Yo no sé qué haya pasado, pero hoy el Señor me dice que hay muchos asuntos que tú debes de tratar con Él, y esta es la mañana en que tienes que tratar con Él y decirle, Señor, ayúdame. Y hoy entiendo lo que estás trabajando en mí, Señor, porque de esto saldrá un propósito glorioso como lo fue en Pedro. Saldrá una persona totalmente diferente, libre de la envidia, libre del orgullo como Pedro, libre de cualquier circunstancia de la que nosotros estemos atravesando. Por eso hoy, Señor, te damos la gloria, Padre, te damos la honra, Señor, y que a partir de este día, Señor, esta palabra, Señor, quede cada uno en nuestros corazones para que vamos a la presencia tuya a orar y a resolver esos asuntos, Señor, para poder ser sanados, porque tú eres el Dios que nos quiere sanar, tú eres el Dios que nos quiere transformar, tú eres el Dios que quiere cumplir su propósito en mí. Mas Jehová cumplirá su propósito en mí, dice Salmo 108, Señor. Hoy oramos por eso, Padre, en el nombre de Jesús. Y tú vas a decirle, Señor, tú cumplirás tu propósito en mí, Señor. Te damos la gloria y te damos la honra y la alabanza, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, mi amado hermano. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Espero que el Señor haya bendecido tu corazón. No te olvides que dentro de 8 días tenemos nuestra Santa Cena, entonces alístate, mantén tu juguito de uva allí, el pan con tus hijos, que te puedas reunir y dentro de 8 días podamos disfrutar de la Santa Cena. Tenemos la celebración de las mujeres, entonces conéctate a la celebración de mujeres que tenemos el sábado a las 4 de la tarde. Entonces te invitamos, no te desconectes. Tenemos los discipulados los lunes, miércoles y viernes a las 7 de la mañana con mi pastor. Mi pastor está brindando esos discipulados. Las alboradas de oración los martes y jueves a las 5 de la mañana para que sigas conectando, y ahí es donde tenemos que meternos a resolver todos esos asuntos que tal vez tenemos en el corazón, pero que hoy por su palabra podemos entender que el Señor nos quiere hacer libres de todos ellos y quiere que vivamos una vida bajo plenitud. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, amada iglesia, que pases un excelente día en la presencia del Señor y con tu familia. Chao, chao, que el Señor te bendiga.